Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche vamos a comenzar con un estudio de los primeros capítulos de Génesis, especialmente enfocando en la creación por estas primeras lecciones. Creo que son cosas muy importantes, son cosas que realmente el mundo utiliza para destruir la fe de muchos, sean de adolescentes en secundaria, sean de alumnos de la universidad, aún de adultos y ancianos, que por fin dicen, bueno, la ciencia muestra que todo esto es un mito. Mira, si Dios no es creador, este libro no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque el libro comienza así. Dios es creador. Si Dios no ha hecho eso, no ha hecho el resto tampoco. Y no es confiable. Y este es un punto en que muchos pierden su fe. O tienen como una piedra de tropiezo en su camino para no creer, pensando que de alguna forma la ciencia ha mostrado que la Biblia es falsa. Y quiero en estas semanas que vienen mostrar que realmente lo que tenemos acá, literalmente escrito en los primeros capítulos de Génesis, es más científico que la opción que el mundo nos da. Queda mejor aún con la ciencia, pero aún si tenemos dificultad en entender algo, no significa que es falso. ¿O acaso sabemos todo? Si no podemos entender completamente, si hay una dificultad, solo significa que Dios es más grande que podemos entender, o algo es fuera de nuestro entendimiento, pero no significa que es falso. Si puedo, por ejemplo, pensar en esto. Otra vez ustedes pueden ver que puedo dibujar muy bien. Y aquí tenemos dos personas. ¿Quién ha creado esas dos personas? Dios. Yo he dibujado, bueno, por supuesto Dios, pero he dibujado a esto. Dios puede hacer mucho mejor que esto. Ya no vamos a decir este es de Dios, este es algo inferior, es de mí. Ahora, yo soy creador, vamos a decir, yo soy creador de estos. Ahora, ellos viven en un mundo de ¿cuántas dimensiones? 2. Pero no aquí. Nosotros vivimos ¿cómo? En 3 dimensiones, ¿o no? Ellos viven en 2 dimensiones. Ahora, su creador vive en ¿cuántas dimensiones? 3. Yo vivo en 3. Ahora, este dice, yo conozco a mi creador. Este dice, no, yo conozco a mi creador. ¿Cómo es que ellos pueden conocerme? Yo tengo que entrar en su mundo. Entonces pongo mi dedo acá. ¿Y qué puede ver este hombre acá? Un círculo. Porque vive en 2 dimensiones. No puede ver mi dedo, ¿ya? Y si estoy aquí, ¿qué ve este hombre?
2 círculos. Y este dice, yo conozco a mi Creador, es un círculo. Este dice, yo conozco a mi Creador, es 2 círculos. ¿Cuál es correcto? ¿Cuál de ellos? ¿Qué? Ninguno. Yo no soy un círculo. Ok. Entonces, ¿por qué muestro eso? Porque con nuestra sabiduría y nuestra inteligencia no podemos conocer a Dios. La única forma en que podemos conocer a Dios es que si Dios dice, yo soy así. ¿Y dónde encontramos esto? Acá. Dios no vive en un mundo de 3 dimensiones. Es un Dios que es más grande que esto. Nosotros vivimos en 3 dimensiones, pero Dios es fuera de esto. Es más grande. Y si no tenemos este libro, ¿cómo podemos entender o explicar o conocer a Dios? Ya no podemos. Vamos a tener ideas similares a lo que estos dibujos tenían. Muy equivocados. Y es lo que vemos en cada tribu del mundo. En cada pueblo del mundo que no tiene la Biblia, tiene una idea de Dios equivocado. Completamente equivocado. Hecho según su mundo y su imaginación. Pero lo que tenemos acá es un Dios completamente distinto de su creación. Y completamente distinto de lo que podemos imaginar y conocer si Él no nos revela a sí mismo, a nosotros. Por eso yo creo que los primeros capítulos de Génesis son de suma importancia. Porque si podemos entender estos capítulos, podemos tener un base en nuestras vidas. Un base para saber quién es este Dios. Ahora, como un pasaje clave de esta parte del estudio, vamos a utilizar 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Y estuve pensando hoy día, yo voy a intentar memorizar este capítulo 3 antes de terminar este estudio de Génesis. Y quiero que también ustedes intenten hacerlo. Solo son 18 versículos. ¿Cuántas canciones del mundo han memorizado? Yo creo que podemos hacerlo. ¿Ya? Y bueno, quiero animarlos. Ya no puedo obligar. Dejé mi San Martín en la casa. Entonces no hay que temer. Pero vamos a leer ahora, ¿ya? Pero quiero que ustedes también intenten memorizar estos versículos, porque son claves en entender el mundo en que vivimos. Y apliquen realmente a Génesis los primeros capítulos. Desde versículo 1, capítulo 3, desde versículo 1 vamos a leer hasta versículo 10. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste.
por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, para que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué está diciendo acá? Especialmente en estos primeros versículos, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días, ¿estamos en los postreros días? Yo creo que sí. ¿Y qué es una señal? ¿Qué va a pasar en los postreros días? Dice, vendrán burladores. ¿Hay burladores hoy en día? El mundo está lleno de burladores. ¿Y qué dicen estos burladores? Dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Cristo ha prometido venir, ¿dónde está? ¿Y por qué vienen a esta conclusión? Dice, estos ignoran voluntariamente. ¿Ignoran cómo? Voluntariamente. Por su propia voluntad, voluntariamente. Ignoran. No porque tienen razón o no porque no son inteligentes. Es porque no quieren entender. Es porque no quieren entender. No es que no, porque no pueden. Es porque no quieren. Y dice, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. ¿Cómo fueron hechos? Por la palabra de Dios, dice acá. Y ignoran voluntariamente esto. Esta es evolución, ¿o no? Este es cada evolucionista. Dice acá en versículo 4, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto es lo que evolución dice. Todo sigue así ya desde hace millones y millones y millones de años. Todo ya ha seguido así hasta que ya estamos aquí y va a seguir. Millones y millones y millones de años más. ¿Por qué? Porque ignoran voluntariamente que Dios creó todo por su palabra. ¿Y dónde encontramos que Dios creó todo por su palabra? En Génesis capítulo 1. Vamos a Génesis capítulo 1. También quiero decir que hay otra cosa que dice que ignoran voluntariamente. Era la destrucción del mundo por el diluvio. En este capítulo que hemos leído. Ignoran de la creación por la palabra de Dios y ignoran la destrucción del mundo en el diluvio. Por su propia voluntad. No entendiendo que lo que existe ahora está reservado para ser destruido por la misma palabra. Así es. Así es. Entonces, estos primeros capítulos, desde la creación hasta el diluvio especialmente, hablan de muchas cosas que hoy en día son muy importantes para entender como base de nuestra fe. Génesis capítulo 1, versículo 1. No vamos a avanzar mucho en Génesis capítulo 1, solo vamos a avanzar un versículo. ¿Hay suficiente allí para aprender? Yo creo que sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y quiero que veamos 3 cosas de este versículo. 3 cosas de este versículo que nos ayuden en entender mucho de Dios
y mucho de lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, solo este versículo tiene todo esto. Sí, hermanos, tiene todo esto. Primero, quiero que veamos que Dios es eterno. En el principio creó Dios. Entonces Dios existía ¿dónde? ¿O cuándo? En el principio ya existía. ¿O no? Dios es eterno. Él no tiene principio. Ahora ya estamos comenzando a aprender un poco más que uno no puede entender sin la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque somos criaturas del tiempo. Criaturas del tiempo, esclavos al tiempo. No vivimos en tiempo. Ya tenemos un pasado. Dios no es así. Dios no tiene pasado ni futuro. ¿Ok? Siempre existía. Es eterno. Es fuera del tiempo. Cuando pensamos en tiempo, pensamos tal vez en una línea que va por aquí y va por allá. Pero Dios no ve tiempo así. Él ve todo como ya ha pasado, está pasando y va a pasar. Porque es eterno. Y en el principio existía Dios. Dios desde el principio. Y vamos a ver otros versículos que hablan de esto. Job 36. Job capítulo 36. Job tiene muchas cosas para decir en cuanto a poder de Dios en la creación. Tal vez antes de terminar todos estos estudios de Génesis 1 vamos a leer un poco más en Job. Pero esta noche vamos a ir a Job capítulo 36 y leer versículo 26. Job 36, estoy en Salmos. Job 36, versículo 26. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Este es el problema. Dios es demasiado grande y no podemos conocerlo. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos. Ni se puede seguir la huella de sus años. En la traducción de 1569 y la traducción de 1909 dice eso. Ni se puede rastrear el número de sus años. ¿Qué están diciendo en ambas traducciones que tenemos acá? ¿Qué está diciendo? Nadie puede saber cuántos años tiene Dios. Es imposible. ¿Podemos contar hasta la infinidad? Infinidad es la palabra, ¿no? Infinito. ¿Podemos contar hasta infinito? Nunca termina. Nunca llegamos. Hay uno más, siempre. Así es con la edad de Dios. Si intentamos a contar atrás, no podemos llegar al principio de Dios. Si tenemos una eternidad, no podemos llegar a la edad de Dios. Porque Él es eterno. Él es eterno. Y es algo que no podemos contar. Y creo que muy difícil para entender realmente en su totalidad qué significa Dios es eterno. Y Job está diciendo, ¿cómo podemos conocer? No podemos. Porque es un Dios. Mire, si podemos entender todo esto de Dios, es un Dios no tan grande. ¿No es así? Si puedo poner todo esto en mi mente pequeña, he hecho un Dios muy pequeño. Es mejor si hay cosas que no puedo entender de Él, que muestra que Él es demasiado grande para mi entendimiento. Salmo 90. Salmo 90, versículos 1 y 2.
Salmo 90, versículos 1 y 2. Voy a ir a muchos versículos. Si ustedes no tienen tiempo para encontrarlos, escríbelo nomás y busquen luego. Salmo 90, 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de crear todo lo que vemos, ya eres Dios. Existe. Me encanta la gramática acá. Antes que naciesen y formases, eres. No dice eras. Es eres. Como ya, y todavía existe. Existía y todavía existe y para siempre vas a existir. Siempre hay un Dios, el Dios verdadero. Siempre le hay. Un Dios eterno. Salmo 102. Salmo 102, versículos 11 y 12, especialmente 12, pero voy a leer 11 para un poco de contexto. Dice acá, mis días son como sombra que se va, y me ha secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. El salmista está diciendo, yo no soy eterno, yo voy a morir. Pero tú, Dios, permaneces para siempre. Versículos 24 al 26, especialmente a fin de... 24 y 26. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. ¿Qué está diciendo? Dios, el Creador, es eterno, pero su creación no es eterna. Él es más grande que su creación. Isaías 40. Isaías 40, versículos 28 al 31. Conocemos especialmente los versículos 30 y 31, ¿no? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero ¿qué es el contexto de estos versículos? Tenemos que ir más adelante y quiero comenzar con versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Las águilas correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo es que podemos tener esta promesa, esta gran promesa que ya podemos ser renovados, podemos recibir fuerzas? ¿Cómo es? Es porque Él es el Dios eterno que creó todo. Él es el Dios eterno que ha creado todo. Y por eso, Él no se cansa. Él no necesita una siesta, un reposo, un descanso. Bueno, y del séptimo día, cuando ya reposó de toda su obra, ya cuando llegamos a en la lección ya vamos a hablar de esto. Pero Él no se cansa, no reposó, no descansó el séptimo día
porque estaba cansado. He creado todo, ya no sé, no aguanto más, tengo que descansar. No, ¿ya? Dios no es así. Es un Dios eterno. Y por eso puede darnos fuerzas cuando necesitamos fuerzas. Qué promesa hermosa en esto. Pero viene, ¿por qué? Porque Dios es eterno. Eterno. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Bueno, especialmente la primera frase, Dios está hablando y dice, aún antes que hubiera día, yo era. Él creó el día y antes existía. Es eterno. Es eterno. Isaías capítulo 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí, no hay Dios. Dios es eterno. Es primero. Es postrero, no hay nadie antes, no hay nadie después, es eterno. Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién está hablando en Apocalipsis? ¿Quién está hablando en Apocalipsis? ¿Cómo? ¿Cómo? No escucho, lo siento, no escucho. Bueno, Dios está hablando específicamente. Es Jesucristo. Es Jesucristo que está hablando acá. Y Jesucristo dice todo esto. Yo soy alfa, omega, principio, fin. En Isaías dice, Jehová dice eso. ¿Jehová es Jesucristo? ¿Jesucristo es Jehová? ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Pero la Biblia muestra claramente qué es. Hay otra vez en Isaías 44, versículo 6, es un punto un poco aparte, pero dice acá, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Ok, ¿quién es la primera persona que menciona acá? Jehová, ¿qué? Rey de Israel. Y después dice su Redentor. ¿Y quién es su Redentor? Jehová de los ejércitos. 2 veces menciona a Jehová. 2 veces dice que es Jehová que está hablando. Y Jehová es el primero y el postrero. Y fuera de Jehová no hay Dios. Y tenemos en Apocalipsis Jesucristo diciendo básicamente la misma cosa. Entonces, por lógica, podemos entender, Jesucristo es uno con Jehová, es Jehová. Y ustedes, si están hablando con un testigo de Jehová, en su mala traducción de ellos, aún en su mala traducción, pueden utilizar estos versículos en su traducción para mostrar que Jehová y Jesucristo es el mismo, es uno mismo. Bueno, esa parte de la lección, pero ya tenemos esta frase de la eternidad y vemos que Jehová es eterno, que vemos que Jesucristo es eterno, ¿no? Vamos a Miqueas, Oseas, Joel, Amós, Jonás, Abías o más. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá,
de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De quién está profetizando? De Jesucristo, y sabemos esto por Mateo capítulo 2, donde cita este versículo en cuanto al nacimiento de Jesucristo. Jesucristo entonces dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La pregunta es, ¿existía Jesucristo antes de nacer? Sí, su cuerpo comenzó en su nacimiento, podemos pensar así, pero Él existía desde la eternidad, dice acá. Jesucristo, eterno. Juan 1:1. ¿Quién puede citar? Juan 1:1. Fuerte, alguien. En el principio era el verbo y el verbo era Dios, era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. Vemos más abajo en capítulo 1 que este verbo fue hecho carne. Jesucristo es el verbo que era en el principio con Dios. Y que era en el principio con Dios siendo Dios. Vemos acá, Jesucristo es eterno. Existía aún en el principio. No es criatura. No es criatura. Es Dios. Si no es Dios, es criatura. Pero no es criatura. Es Dios. Y Dios eterno. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice acá: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bueno, está en medio de un contexto hablando del sacrificio perfecto de Jesucristo. Como Él cumplió lo que los sacrificios no podían hacer. Pero hay una frase muy interesante. Dice que todo esto es mediante el Espíritu Eterno. ¿El Espíritu Santo es eterno? Por supuesto. Hemos visto versículos hablando de Dios, del Padre, de Jehová, del Hijo, del Espíritu Santo, etc. Nuestro Dios es Dios eterno en su totalidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es Dios eterno en su unidad. Dios es eterno y existía antes de la creación. ¿Cómo sería su existencia antes de la creación? Yo no puedo entender eso, porque yo pienso en tiempo. Y antes de la creación termina el tiempo. No hay tiempo antes de la creación. Interesante. Nuestro Dios eterno, ¿no? Muy grande, muy interesante, digno de nuestra adoración. La segunda cosa que quiero ver en este versículo 1, Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Dios es creador. Dios es creador. Y nos ayuda a entender muchas cosas, porque si Él es creador, y vamos a ver unos versículos más que hablan de esto, Él ahora puede decir, ¿por qué estoy? ¿Por qué estoy aquí, en este mundo? ¿Por qué soy? ¿Por qué existo? Él es mi creador, entonces Él sabe que es su propósito. Como cuando dibujé estos hermosos hombres de palos, yo puedo decir que era propósito.
era un ejemplo para este mensaje. Yo puso el propósito porque yo lo hizo. ¿Cuánto más Dios puede poner propósito para nosotros? En nosotros. ¿No tiene propósito en crearnos? ¿No tiene propósito en crear todo el universo? ¿No tiene esto? Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, ¿qué dice evolución? Ellos dicen, el evolucionista dice, fe no es la ciencia, no podemos utilizar fe. Fe no tiene valor. Pero ¿qué realmente es evolución? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por una explosión grande. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por una gran explosión. ¿Es ciencia o es fe? Realmente, si pensamos bien, ¿evolución es ciencia o es fe? Es fe. Porque ellos también creen que en algún momento tenía que ser la nada. O el universo es eterno. Entonces el universo llega a ser su Dios. Es uno u otro. La nada creó todo, o el universo es eterno, entonces no hay creación. Entonces el universo pone reglas y normas, porque el universo tiene autoridad. No tiene mucho sentido, ¿o no? Este es lo que la evolución tiene que enseñar. No hay otra cosa. No es ciencia, es fe en cosas que no son de Dios. Entonces es una fe falsa. Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué requiere más fe? ¿Que un Dios eterno o que la nada hizo todo? Yo creo que requiere más fe creer en la nada. Simplemente es así. Requiere más fe creer en la nada, que la nada puede hacer algo. Ni que la nada hizo eso. ¿Qué? Esta es evolución. Y este es lo que está arrebatando a nuestros hijos, a nuestros adolescentes y jóvenes y otras personas de la fe. A una fe aún más grande, que la nada hizo todo. Tenemos que comenzar a analizar la palabra por lo que la palabra dice, en vez de intentar a tomar lo que el hombre dice y poner en la palabra. Y cuando ponemos la palabra primero, el resto comienza a tener sentido. Y podemos ver la locura de cosas como la evolución. Es por la fe. Es por la fe. ¿Por qué? Ambas cosas, evolución y creación, son por la fe. ¿Por qué? ¿Quién es testigo? O es Dios o es nada. Y Dios nos ha dicho, así fue, entonces es por la fe. Y si no es por Dios, entonces es por la nada. Y esto también es por la fe porque nadie había visto. Y no pueden hacerlo otra vez en laboratorios. Es por la fe, ambas cosas. Ambas. No es ciencia. No podemos permitir que alguien dice que es ciencia. Es fe. Evolución o creación es fe. Porque nadie estaba allí de nosotros.
Job, capítulo 38. Job, capítulo 38. Pero la fe de los evolucionistas es una fe falsa, ¿no? Sí, pequeña. Job 38, versículo 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Estoy en Salmos otra vez. ¿Cómo es que hago esto? Cada vez cuando busco Job, me paro en Salmos. Job, capítulo 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Esto es lo que Dios está preguntando a Job. Y es lo que estuve diciendo. ¿Quién estaba ahí? Solo Dios estaba ahí cuando fundaba la tierra. Vamos ahora a Salmo capítulo 8, o el Salmo 8, mejor dicho. El Salmo 8. Un salmo muy hermoso, pero solo voy a leer los versículos 3 al 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Quién creó la luna y las estrellas? Dios. Y vamos a ver esto en más detalle en otra lección cuando llegamos ¿a qué día de la creación? ¿Las estrellas? ¿Qué día? ¿Alguien? ¿Cuánto día? Cuarto día. Cuarto día. ¿Ya? Juan 1, versículo 3. El Evangelio de Juan 1. Y el versículo 3. Dice acá, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué creó Dios? Todo. Y específicamente Jesucristo, porque en Juan 1:3 está hablando del verbo de Jesucristo. Él es creador de todo. Acá, interesante. Él creó todo. Colosenses 1. Colosenses 1. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 1. Los versículos 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, aún hasta cosas invisibles. ¿Qué cosas invisibles hay? El aire. ¿Qué más? Ángeles. ¿Qué más? ¿Cómo? Espíritus. Hay cosas más. Viento. Hay cosas invisibles. Rayos X. Nadie puede verlo con su ojo. Tenemos que utilizar papeles especiales para captar la imagen. Aromas. Ah. Sí. Muchas cosas que no vemos, pero Dios creó aún las cosas invisibles. ¿Cuán grande es esto? Tengo una pregunta. ¿Puedes crear algo invisible? Hay personas que dicen que han creado tal cosa y no existe. Pienso en este cuento para niños de un emperador y su nueva ropa. ¿Han escuchado de eso? Unos charlatanes ya han entrado y han hecho una ropa invisible. Y dijo al rey, ¿no puedes ver eso? Es solo personas que tienen inteligencia y sabiduría pueden ver esta ropa. Oye, sí, lo veo, dijo el rey. Y ya lo puso su ropa invisible y salió a procesión. Y todos, porque nadie quería parecer como inteligente. Entonces todos dicen, sí, qué bonito la ropa de este rey desnudo. Y una niña dijo, ¿dónde está su ropa? Y acabó todo. Solo Dios puede crear algo realmente que es invisible.
Salmo 89. Salmo 89. Aquí tenemos otra cosa invisible. Y yo recuerdo hace unos años, pocos años nomás, nunca había pensado en esto y leí esto. Y era, wow, cuán grande es nuestro Dios. Si yo estuviera creando cosas, no creo que habría creado algo así. ¿Ya? Salmo 89, los versículos 11 y 12. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. El norte y el sur. ¿Direcciones? ¿Cómo sería la vida sin direcciones? Sin norte y sur. ¿Cómo sería? ¿Dónde termina el norte? ¿Termina o no? No comienza en el Polo Norte, pero ¿dónde termina? Mira, geografía, ¿ya? Geografía, está bien, en la iglesia también tenemos que conocer estas cosas, ¿ya? Tenemos la tierra. Y el mundo se sienta más o menos así. No es perpendicular, es como ya acostándose un poco, ¿ya? Norte es por acá y no termina. Sur y no termina. Tiene un comienzo, pero no tiene un fin. ¿Quién puede crear algo así? Algo que tiene un comienzo, pero no tiene fin. Creó el norte y el sur. ¡Wow! ¡Qué Dios tan grande tenemos! Y por ser creador, puede darnos propósito en nuestras vidas. Puede decirnos qué es el propósito que ha tenido para nosotros desde la creación. Ahora, la tercera cosa que quiero que veamos de Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios la tierra y los cielos. La tercera cosa es por implicación de estas primeras cosas, que Dios es eterno y es creador. Dios tiene derecho de dueño o amo. Si es creador, tiene derecho de ser dueño. Es dueño, es amo de todo. Y nadie puede estar en contra sin buscar castigo, sin merecer castigo. Amos 4. Amós 4, versículos 12 y 13. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Él está hablando de un castigo que va a venir sobre Israel y está diciendo, prepárate. Israel había desobedecido a Dios. Y ahora Dios dice, viene el látigo. Viene el castigo. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Yo recuerdo cuando era niño,
haciendo cosas que no debía ser hecho. Tal vez pegué a mi hermano, tal vez hablé mal con mi mamá, tal vez cualquier otra desobediencia. Y a veces mi mamá me castigaba, pero algunas veces me dijo básicamente así: prepárate para venir al encuentro de tu papá. No en tantas palabras, pero es lo que estaba diciéndome. Espera, tu papá viene. Él va a castigarte por lo que has hecho. ¿Quién quiere escuchar esto de su papá? Nadie. ¿Cuánto más de su Dios? Tenemos una responsabilidad hacia nuestro Dios porque Él es eterno y Él es creador. Deberíamos siempre estar preparados para un encuentro con Él. Pero espero que no estamos preparando un encuentro para el juicio, sino un encuentro con un Redentor. Su autoridad viene porque Él es creador, como dice en versículo 13 que hemos leído. Jeremías 18. Jeremías 18. Los primeros, versículos 1 al 10. Quiero leer todos estos versículos, 1 al 10. Jeremías 18, desde versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Tenemos en la primera parte una autoridad. ¿Quién es la autoridad en los primeros versículos? El alfarero. El alfarero. ¿Por qué tiene autoridad el alfarero? Porque hizo su vasija o cualquier cosa del barro. Y por eso tiene autoridad. Y Dios está diciendo después, en la segunda parte, en la misma forma, ¿no tengo yo autoridad? Por supuesto, aún más. Tiene aún más derecho, aún más autoridad. Y si quiere castigar, Él puede castigar. Pero interesante lo que dice: pero si estos pueblos a que quiero castigar, si estos pueblos se arrepientan, yo también voy a arrepentirme y no castigarlos. Pero si quiero hacer lo bueno a un pueblo o a una persona, y esta persona se arrepiente de hacer lo bueno y hace lo malo, también me voy a arrepentir para castigar a esto. Está dándonos la oportunidad de buscarle como autoridad. Quiere que estemos sometidos por completo a Él. Y Él va a darnos misericordia. Pero si no, va a traer disciplina y castigo. Isaías 29. Isaías 29. Isaías 29, el versículo 16.
Dice acá, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Otra vez utilizando esta idea del alfarero. ¿Acaso la obra, diría, de su hacedor, no me hizo? ¿Diría la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? ¿Qué vemos hoy en día? Que están enseñando a nuestros niños y a nuestras niñas. ¿Tú piensas que eres mujer? Puedes ser mujer. ¿Quieres ser varoncito? Puedes ser varoncito. Puedes cambiar. Puedes ser cualquier cosa. Está bien. Es como decir a Dios, no quiero ser varón, ¿por qué me has hecho así? No has entendido nada. Esto es lo que el mundo enseña. ¿Por qué? Porque ignoran voluntariamente que Dios ha creado todo por su palabra. Por eso es importante que entendamos todas estas cosas de Génesis capítulo 1, de la creación. Es la base. Es la base. Y nos da la verdad. Y nos da una forma de contestar a nuestros compañeros, a nuestros profesores. Siempre con respeto a los que tienen autoridad. Pero de todos modos no deberíamos perder la fe por las tonterías y mentiras que ellos quieren enseñar. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Quiero ver un poco más de la autoridad. Versículo 11. Ay de ellos. Ay, este es Judas. Estoy con problemas encontrando el libro. Apocalipsis 1:11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora la pregunta es, Jesucristo está hablando. Él es el alfa y la omega, primero y último. ¿Tiene autoridad sobre la iglesia? Sí, por eso está diciendo, dile a la iglesia. Y dice a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, tiene autoridad aún sobre la iglesia local de Ciudad Blanca. Es nuestra autoridad. Por muchas razones, pero especialmente porque es creador y eterno. Lo que estamos estudiando esta noche. Versículos 17 a 19. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Tiene autoridad aún sobre la muerte y el Hades. Tiene autoridad sobre destinos eternos. Sea en el lago del fuego, sea con Él. Es Jesucristo, Dios eterno, creador de todo. Ellos que se oponen, ignoran voluntariamente. Tengo una cita
o citación, no sé qué es la palabra. Una cita de un doctor, D.M.S. Watson. Es un inglés, es un zoólogo. Era no cualquier zoólogo. Ha escrito muchas cosas, han hecho exámenes, estudios, ha publicado muchas cosas. Él dijo: la evolución es aceptada no porque puede ser demostrada por evidencia lógicamente coherente que es verdadera, sino porque la única alternativa, la creación especial, es claramente increíble. ¿Qué dijo? Ignoramos voluntariamente. Ignoramos voluntariamente. No es porque hay evidencia, no somos evolucionistas, no buscamos la evolución porque hay un montón de evidencia que muestra que es la verdad. Hacemos esto, ¿por qué? Porque no queremos creer en una creación especial. Es su palabra. Es lo que ellos dicen. Entonces, cuando los profesores de secundaria dicen, hace millones de años, ellos no saben lo que están diciendo. Los verdaderamente científicos dicen, no tenemos evidencia. Es lo que ellos dicen. Y este no es una cita aislada. Otros han dicho cosas similares. Y este fue publicado en una revista, se llama Nature o La Naturaleza, el 10 de agosto de 1929. Y sigue lo mismo. Sigue lo mismo. Los evolucionistas. Y han lavado tantas mentes con cosas que aún ellos dicen no son probados científicamente. Ni lógicamente, dice. Ni lógicamente. Ellos saben que es una tontería. ¿Y vamos a permitir que quiten nuestra fe? Ni ellos creen lo que están diciendo. Solo no quieren creer en Dios. Porque no quieren una autoridad que dice, esto es pecado. Quieren vivir sus vidas sin límites y sin Dios. Ignoran voluntariamente. Ignoran completamente por su propia voluntad. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Dios es eterno, Dios es creador y por esto tiene autoridad. El mundo resiste esta autoridad. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a someterte a la autoridad de Dios? ¿O no? La persona que conoce que hay un Dios, que cree en la creación, pero no se somete a Dios, es peor que la persona que niegue la creación de Dios. Tenemos que tener cuidado en nuestras vidas, que verdaderamente estamos viviendo una vida sometida por completo a Dios. Que Dios nos ayude en esto.